Operaciones con proposiciones. Así como en aritmética y álgebra se estudian operaciones entre números, en lógica se estudian operaciones entre proposiciones. La primera operación básica es la negación. La negación de una proposición P se escribe no P y se lee no P o no es cierto que P o es falso que P. Y es otra proposición que niega que se cumpla P. Ejemplo: hoy es domingo, P. Negamos a P, hoy no es domingo. Este vídeo se está grabando un día sábado, por tanto la proposición P es falsa. La proposición no P, hoy no es domingo, es verdadera. Construimos la tablita básica P, no P. P toma dos valores de verdad, verdadero y falso. Al negar a verdadero obtenemos falso y al negar a falso se tiene verdadero. La conjunción. Dadas las proposiciones P, Q, se simboliza P y Q y se lee P y Q. Solo es verdadero cuando ambos son verdaderos, en los demás casos siempre es falso. Ejemplo: Roxana viajó a Lima y Huánuco. Es la proposición P y Q. Roxana viajó a Lima, proposición P. Roxana viajó a Huánuco, la proposición Q. El conectivo de I. Vamos a asumir lo siguiente: que la amiga de Roxana nos dijo que Roxana viajó a Lima y Huánuco. Esperamos que llegue Roxana y cuando ya llega le preguntamos si viajó a Lima. Nos dice que sí, verdadero. Viajó a Huánuco también, verdadero. Entonces lo que nos dijo su amiga es verdadero. Otra combinación: viajó a Lima, no viajó a Huánuco. Entonces lo que nos dijo su amiga es falso. Otra combinación: no viajó a Lima, es decir, es falso. Viajó a Huánuco, verdadero. Lo que nos dijo su amiga es falso. No viajó a Lima, falso. Tampoco viajó a Huánuco, falso. Lo que nos dijo su amiga es falso. Como se puede observar, en el caso de la conjunción, solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. En los demás casos siempre es falso. La tablita básica sería PQ, verdad, verdad, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. P y Q. Cuando las proposiciones son verdaderas, es verdadera. En los demás casos siempre es falso. Nota: en toda proposición las palabras pero, sin embargo, además, no obstante, aunque, a la vez, etc., equivalen al conectivo de I. Por ejemplo, en Roxana viajó a Lima y Huánuco se puede reemplazar por la palabra además, es decir, Roxana viajó a Lima, además a Huánuco. La disyunción inclusiva. Dadas dos proposiciones PQ, se escribe P o Q y se lee P o Q. Solo es falso cuando ambos son falsos. En los demás casos siempre es verdadero. Ejemplo: Carlos es abogado o contador. P o Q.
Carlos es abogado. P, Carlos es contador. Q, el conectivo de la disyunción inclusiva, es decir, O. Bueno, el amigo de Carlos nos dice que Carlos es abogado o contador. Tenemos a Carlos y le preguntamos si en verdad es cierto o no lo que dice su amigo. La primera posibilidad: Carlos es abogado. Verdadero. Carlos es contador. Lo que dijo su amigo es verdad. La otra posibilidad: Carlos es abogado. Carlos no es contador. Lo que dijo su amigo es verdadero porque dijo Carlos es abogado o contador. La otra posibilidad: Carlos no es abogado. Falso. Carlos es contador. Lo que dijo su amigo es verdadero. Carlos no es abogado. Carlos no es contador. Lo que dijo su amigo es falso. En el caso de la disyunción inclusiva, solo es falso cuando las dos proposiciones son falsas. En los demás casos siempre es verdadero. Tenemos la tablita resumen, PQ, P o Q. Como se observa, solo es falso cuando ambos son falsos. La condicional. Dadas dos proposiciones PQ, se escribe P entonces Q y se lee si P entonces Q, o P implica a Q, o P es suficiente para que Q, etc. Solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En los demás casos siempre es verdadero. P es el antecedente y Q el consecuente. También se acostumbra a llamar P causa y Q efecto. Ejemplo. Tenemos a un político candidato a las elecciones y en las elecciones dice lo siguiente: si gano las elecciones, entonces bajaré el precio de los combustibles. P entonces Q. Gano las elecciones. P. Bajaré el precio de los combustibles. Q. Entonces es la condicional. Bueno, se lleva a cabo las elecciones y veamos las posibilidades. Gana las elecciones. Verdadero. Baja el precio de los combustibles. Entonces lo que el candidato dijo en campaña, como cumple, es verdadero. La otra posibilidad: gana las elecciones. Verdadero. No baja el precio de los combustibles. Entonces mintió. Falso. La otra posibilidad: no gana las elecciones. Baja el precio de los combustibles. Es verdadero. No gana las elecciones. No baja el precio de los combustibles. Lo que dijo es verdadero. Acá podemos evaluar del modo siguiente. Como dice, si gano las elecciones, entonces bajaré el precio de los combustibles. Para que sea verdadero o falso, es decir, para que sea cierto lo que dijo o nos ha mentido, necesariamente ocurre cuando gana las elecciones, es decir, cuando es verdad, gana las elecciones. Si baja, dijo la verdad. Si no baja el precio de los combustibles, mintió, es decir, falso. Ahora, si no gana las elecciones, falso en esta parte, ya no depende de él, por tanto, no miente, porque eso ya depende de la persona que gana las elecciones. La tablita
Recordamos la tabla del siguiente modo: si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces el resultado es falso. En los demás casos siempre es verdadero. Hay palabras que reemplazan a entonces. Nota: en toda proposición las palabras porque, puesto que, ya que, siempre que, cuando, si, cada vez que, dado que, son conectivos que representan a la condicional. Se caracterizan porque después de cada uno de estos términos está el antecedente. La bicondicional. Dadas dos proposiciones PQ, se escribe P, si solo si, Q, y se lee P, si y solo si, Q. Es verdadero cuando los valores de verdad son iguales y es falso cuando los dos valores de verdad son diferentes. Ejemplo: Jorge recibirá la bonificación si y solo si se capacita. P, si solo si, Q. Jorge recibirá la bonificación P, Jorge se capacita Q. El conectivo de la bicondicional, sí y solo sí. Veamos las posibilidades. Jorge recibe la bonificación, Jorge se capacita, por tanto es verdadero. Jorge recibe la bonificación, pero no se capacita, es falso. La otra posibilidad: Jorge no recibe la bonificación, pero se capacita, es falso. Y la última combinación: Jorge no recibe la bonificación, o sea, falso, y tampoco se capacita, es verdadero. Es decir, aquí hay una doble condición. La bonificación condiciona a la capacitación, es una condición de ida, y la capacitación condiciona a la bonificación. Dice: Jorge recibirá la bonificación si y solo si se capacita. En este caso, podemos resumir: cuando los valores de verdad son iguales, es verdadero. Por ejemplo, es verdadero cuando es verdad, verdad, son iguales. Y es verdadero cuando son falso, falso, es decir, son iguales. La tablita, en el caso de la bicondicional, si las proposiciones son iguales, verdad, verdad o falso, falso, es verdadero. Si son diferentes, es falso. La disyunción exclusiva. Dadas las proposiciones PQ, se escribe P o bien Q y se lee o bien P o bien Q. Es falso si los valores de verdad de las proposiciones son iguales, y es verdadero si los valores de verdad de las proposiciones son diferentes. Ejemplo: o bien subo o bien bajo, P o bien Q. Subo, la proposición P. Bajo, la proposición Q. P o bien Q. Para entender esta proposición es necesario considerar la siguiente condición. Asumimos que se está dentro de un ascensor y el ascensor está en movimiento, es decir, o sube o baja, pero está en movimiento. La primera posibilidad: sube, verdadero; baja, no puede subir y bajar a la vez, por tanto es falso.
La otra posibilidad, sube, verdadero, no baja, falso, es decir, sube pero no baja, es verdadero. La otra posibilidad, no sube, es falso, y baja, entonces es verdadero. Y la última posibilidad, no sube, falso, tampoco baja, falso, esto es falso. En resumen, en el caso de la disyunción exclusiva, si las proposiciones son diferentes, verdad falso o falso verdadero, el resultado es verdadero. Si son iguales, es falso. Tenemos la tablita. Si son diferentes, es verdadero. Si son iguales, es falso.